Mi Jesús, hoy, lunes 21 de marzo del año 2022. Estamos en la tercera semana del tiempo de Cuaresma, tercera semana de Salterio. El color litúrgico es morado. Celebramos en este día a San Nicolás de Flue. Nació en 1417 en Flue, Suiza, y murió a los 70 años en 1487. Fue canonizado por Pío XII. Era un excelente padre de familia y después un entregado monje. Cuando era niño perteneció a una institución religiosa llamada Los Amigos de Dios. Allí aprendió a amar y a meditar en la pasión de Cristo. Fue militar y llegó a ser capitán. Era un hombre sumamente piadoso. Nicolás significa vencedor. Aunque se casó, nunca dejó su piedad y devoción. Todos los días antes de acostarse, hacía que sus hijos y sus empleados rezaran las oraciones de la noche. Vivió como ermitaño 19 años dedicado a la oración, la meditación y a dar buenos consejos a sus visitantes. Oración colecta. Purifica, Señor, y protege siempre a tu iglesia con tu inagotable compasión, ya que sin ti no puede encontrar la salvación. Dirígela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra que Dios nos tiene para este día. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 15. Naamán, general del ejército del rey de Aram, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor, porque gracias a él el Señor había dado la victoria a Aram. Pero este hombre guerrero y valeroso era leproso. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo entonces a su patrona: ojalá que mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria. Seguramente lo libraría de su lepra. Naamán fue y le contó a su señor: la niña del país de Israel ha dicho esto y esto. El rey de Aram respondió: está bien, vete, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Naamán partió llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro y 10 trajes de gala, y presentó al rey de Israel la carta que decía: junto con la carta te envío a Naamán mi servidor, para que lo libres de su lepra. Apenas el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso yo soy Dios capaz de hacer morir y vivir, para que me mande librar a un hombre de la lepra? Fíjense bien y verán que él está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera:
Ve a bañarte 7 veces en el Jordán, tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Pero Naamán, muy irritado, se fue diciendo: yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor su Dios. Luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Parpar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría yo bañarme en ellos y quedar limpio? Y dando media vuelta se fue muy enojado. Pero sus servidores se acercaron para decirle: Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si él te dice simplemente báñate y quedarás limpio? Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios. Al llegar se presentó delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo está tomado del número 41, versos 2 y 3, del número 42, versos 3 y 4. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Como la cierva busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed del Dios vivo y llegaré al altar de Dios, y el Dios que es la alegría de mi vida. Yo te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas capítulo 4, versos del 4 al 30. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar en estas hermosas palabras del Señor en este día.
Qué interesante. Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Los caminos de Dios, todo ha de ser leído desde la providencia divina. Hay quienes ni se enteran que han sido escogidos para sacar adelante la obra de Dios. Y el Señor no se fija solo en los buenos, en los sanos, en los ricos, en los poderosos. Naamán, este gran guerrero, era leproso. Aún por medio del más grande de los pecadores, el Señor puede darnos un signo de su amor maravilloso, de su cercanía, de su poder salvador. Recordemos la historia de un hombre que fue dejado malherido y que lo recogió otro hombre considerado como enemigo suyo, que lo cuidó, lo llevó a un hostal y pagó fuerte suma de dinero para que lo cuidaran. Y nunca se nos dice que aquel hombre, una vez recuperado, le haya ido a dar las gracias a su bienhechor. Así son los caminos del amor convertido en servicio, que no espera nada a cambio, no espera ser recompensado. Así son los caminos de Dios, cuyo amor se manifiesta de manera que muchas veces se sale de lo común. Pero veamos cómo Dios quería que Naamán no fuese solo un instrumento en sus manos, sino un hombre a quien salva la fe en el único Dios. Y Dios hace que este hombre Naamán recobre la salud desde la sencillez del profeta Eliseo y del río Jordán. Dios nos acerca. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Él no se acerca a nosotros con signos que nos deslumbren, que nos hagan caer de rodillas ante Él. Él viene a nosotros en medio de signos sencillos. Él viene hecho uno de nosotros para manifestarnos cuánto nos ama. Ponernos en manos de Dios, dejarnos sanar por Él, no solo de nuestras enfermedades físicas, sino espirituales, mentales, nos hace ser hombres de fe, portadores de su amor salvador. Aquellos que entren en contacto con nosotros no se irán con las manos vacías, pues les daremos de lo más preciado que nosotros tenemos, el amor de Dios, el amor que es misericordia. Ojalá y no solo adoremos, sino que lo escuchemos, que pongamos en práctica su palabra, que nos dejemos conducir por su espíritu, que hagamos su santa voluntad. Así entonces tendremos un corazón como el de los niños, un corazón nuevo, amable, amoroso, un corazón que amará sin fronteras, abandonando todo gesto amenazador, destructor. Aprenderemos a vivir en amor con todos nuestros hermanos, sintiendo que todos somos hijos de un mismo Dios, de un mismo Padre. En el Salmo, muchas veces personas angustiadas buscan a Dios, pues pareciera que el Señor les hubiese escondido su rostro y no respondiese a sus llamados. A pesar de la prueba, de lo que los santos llaman la noche oscura, la persona no pierde la esperanza de que el Señor le dará un rayito de luz de su verdad que le conduzca hasta donde Él habita. Entonces, a pesar de la prueba sufrida, la persona se alegrará en el Señor y entonará himnos de acción de gracias. El seguimiento del Señor no es sencillo. Hay que pasar por muchas pruebas.
que Él permite hasta que el corazón quede totalmente anclado solo en Dios. Al final vamos a entender que todo tenía sentido, que los planes del Señor y sus caminos están muy lejos de lo que nosotros pensamos, de los caminos nuestros. Recordemos que Dios no permitirá que suframos pruebas más allá de lo que pueden soportar mis fuerzas, pues Él es justo y Él solo desea nuestra salvación. Así como el oro se acrisola en el fuego, así el justo es acrisolado en la prueba. Dios estará siempre con nosotros, aún en esos momentos difíciles de la vida, para que, no por nosotros, sino por su fuerza, por su poder, porque nosotros sin Él no podemos nada. Asimismo, por su poder y su fuerza, salgamos victoriosos de cualquier prueba y cualquier angustia a la que podamos ser sometidos, hasta que lleguemos a ser puros y santos como lo es Él. En el Evangelio de San Lucas vemos cómo el camino de Jesús es el camino de su iglesia. Dios ha infundido en ella su Santo Espíritu para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar la libertad a los cautivos, para dar la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Tal vez muchos, en lugar de aceptar la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, persigan a quienes proclamamos su Evangelio. El Evangelio hoy es como un resumen de toda la obra que realizó Jesús y que será también el programa de vida de nosotros los creyentes. Vemos cómo son los judíos, los primeros en escuchar la palabra de Dios en la sinagoga, donde se les proclama la buena nueva de la salvación. Y como ellos la rechazan, serán los gentiles quienes se beneficien de la misma. Jesús será perseguido, será crucificado, pero pasará de la muerte a la vida. Veamos cómo en que dicen el querer despeñarlo, está simbolizado el que querían perseguirlo y crucificarlo. Y en el donde dice pasará de la muerte a la vida, fue cuando pasó en medio de ellos. Entonces el Evangelio se hace camino que se aleja de los judíos y se acerca a los hombres de buena voluntad. Nosotros cada día nos reunimos en la Eucaristía no solo para darle un culto al Señor al interior de los templos. Hemos de anunciarlo en todos los momentos, circunstancias y lugares de nuestra vida. Los que creemos en Él no nos hemos de conformar con anunciar su nombre santo a quienes profesan la misma fe que nosotros. La iglesia tiene y debe convertirse en signo de salvación para todos los hombres, y ante esta misión nadie puede cargar la responsabilidad sobre los demás. Todos los bautizados hemos sido llamados a proclamar a Jesucristo y nos hemos de convertir en ese fermento de santidad para todos los pueblos. Hay muchas heridas que sanar, hay muchas enfermedades que curar, hay muchas injusticias y egoísmos que debemos superar, hay muchas cobardías que impiden trabajar por la paz. Solo contemplando a Cristo glorificado en su muerte y su resurrección, podremos cobrar ese ánimo para no tener miedo en salir a proclamar su evangelio de salvación, su evangelio de amor y de misericordia,
asumiendo todos los riesgos que por ello tengamos que soportar. Todos los días estamos llamados a encarnar el Evangelio. Nada nos puede apartar del amor de Cristo, como nos dice San Pablo, ni la espada, ni la desnudez, ni el hambre, ni la persecución, ni la muerte. Hay muchos corazones que se han deteriorado a causa de tanta maldad. Esas lepras interiores merecen nuestra atención. Contemplemos la destrucción que ha causado tantos vicios, tantos errores, el alcoholismo, la drogadicción, los excesos, el juego, las desviaciones sexuales, las injusticias que solo fabrican pobres y arruinados, las ansias de poder que para conservarlo llegan a pisotear los derechos de los demás, incluso a quitarles la vida. No podemos encerrarnos como en un refugio, en una fe personalista. Nosotros necesitamos que por nuestro medio el Evangelio se haga camino hacia todos los hombres, porque lo que necesitamos para trabajar por el reino de Dios es llevarle muchas almas al Señor, salvarnos y poder construir un mundo en donde el amor nos haga vivir el Espíritu Santo de Dios y nos dé esos impulsos que necesitamos para destruir la maldad y tantos signos de muerte. Roguemos al Señor que nos conceda, por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, la gracia de saber proclamar las maravillas del Señor, que todos los pueblos escuchen esa palabra para que con la luz de Cristo nuestra historia tome el rumbo de la paz verdadera, de esa paz auténtica y del amor sincero. Amén, amén. Hoy es lunes, elevemos nuestra oración por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día para todos.